cuando el Espíritu Santo quiere ministrarnos, el Espíritu Santo quiere hablarnos. Yo, mientras estaba ahí, la presencia del Señor la podía sentir, podía ser tocado por el Espíritu. Me quebrantaba también porque es lindo estar en la presencia del Señor, hermanos. Es hermoso disfrutar de la presencia del Señor, de tener esa cercanía. Y yo hoy día quiero compartir una palabra y quiero primero hacer una introducción. ¿Por qué voy a compartir esta palabra? Esta palabra yo ya la prediqué hace 2 años atrás, cuando mi papá falleció. El pastor estaba hablando ahí de mi papá, lo conoció. Cuando mi padre fallece, el Espíritu Santo me ministra mucho por medio de estas palabras. Y la semana pasada, el domingo recién pasado, también la pude compartir en la congregación local donde pastoreo, donde nos reunimos después, en un ratito más vamos a estar acá de nuevo. Y el pastor José a mí me pidió algo que aquí han estado hablando con respecto a la armadura de Dios, ¿verdad? Y él me dijo que acaso podía compartir una palabra relacionada con esto. Cuando él me habla esto, a mí lo primero que se me viene fue una vida en el Espíritu. Cuando él me pide esto, la primera palabra que vino a mi mente y a mi corazón fue esto: una vida en el Espíritu. Y yo quiero hoy día compartir, y quiero ser bien franco, sincero, no quiero tocar sus emociones, no quiero hablarle a las emociones, sino que deseo de todo corazón que el Espíritu Santo pueda hablarle a su espíritu. Yo no quiero ministrar sus emociones, no quiero tocar yo por mi carisma, por lo que me he preparado. Yo delante del Señor me reconozco que no soy nada. Lo único que le pido al Espíritu Santo es que el Espíritu le pueda traer claridad y revelación de esta palabra, y su Espíritu pueda querer estar cada día más conectado con el Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Déjeme sacarle aquí la contraseña, es larga para que mi hijo no se la aprenda, pero ya se la aprendió. Me la saca igual. Pero bueno, yo quiero compartir hoy día con respecto a una vida en el Espíritu. Y usted a lo mejor va a pensar, no voy a hablar mucho de la armadura de Dios. Yo creo que ya han hablado de la armadura de Dios, porque si de eso han estado compartiendo. Yo quiero hablar hoy día de una vida en el Espíritu que está relacionada con la armadura de Dios. Pero quiero primero partir con esto. Le pasé una semana, Benjamín, ¿verdad? Benjamín. Quiero partir primero con una palabra para poder entrar en el tema. Todos los que estamos en Cristo pasamos de estar muertos espiritualmente a estar vivos espiritualmente. Sin Cristo, cuando Él no estaba en mí, yo estaba en pecado. Cuando Cristo no habitaba en mi vida, yo estaba muerto espiritualmente. Mi vida yo podía caminar, yo podía respirar, yo podría hacer cosas, pero mi espíritu estaba muerto por el simplemente hecho de no tener a Jesús en mi corazón. La palabra en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, y en ese todo estamos nosotros. La palabra dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que significa destituidos? Es despedido, es echado, es excluido. Y por causa del pecado de Adán y Eva, en el principio, todos nosotros veníamos echados de la presencia de Dios, destituidos de la presencia del Señor. La palabra aquí en Romanos 3:12 dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecan, nosotros perdemos el diseño original por el cual fuimos creados en el principio, que es ser a la imagen y la semejanza de Dios. El pecado en nosotros causa una muerte espiritual. Entonces usted y yo, sin Cristo, estábamos muertos espiritual, y aquí dice una palabra bien profunda, dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Mi papá tenía un dicho,
siempre cuando él compartía y decía, somos siervos inútiles. Siempre nos decía así. Y a la luz de la palabra, nosotros no tenemos cómo emocionar al Señor. No tenemos cómo causar algo en el Señor, porque venimos del pecado. Venimos de la descendencia de Adán y Eva. No somos justos, no somos buenos, somos pecadores. Y eso es una realidad. ¿Hay alguien justo acá? Ninguno. Yo hoy día puedo, por la gracia de Dios, estar sirviendo en el ministerio, en el pastorado, y aún así yo no soy bueno, yo no soy justo. No hay ningún mérito en mí porque todos los méritos son de Cristo. Yo no tenía cómo acercarme a Dios porque yo no era bueno. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, llegó a nuestras vidas. Él nos busca, no yo lo busqué. Muchas veces nosotros decimos, no, yo me entregué a Cristo. No. Él nos busca a nosotros. Él nos anhela celosamente. Él vino en busca de cada uno de nosotros. Todos estábamos perdidos, estábamos muertos espiritualmente. Nadie, hermanos, ningún ser humano puede ir a Dios o buscarlo por sí mismo, por sus propias fuerzas o por su propio intelecto o por su propia sabiduría. Nadie puede ir a Dios por nuestras propias capacidades. No se puede. ¿Por qué? Porque todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. El ser humano sin Cristo está, diga conmigo, muerto espiritualmente. Vamos de nuevo, muerto espiritualmente. Esa es nuestra condición sin Cristo. Cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos en pecado. La palabra pecado es muerte, pero también significa separación. Pecado en el hebreo es hatat. La verdad que a mí no me importa mucho el hebreo, hermanos. Ya, nosotros hemos estudiado la lengua española, pero aquí yo quiero solamente dar énfasis en algo. En hebreo la palabra es hatat y significa culpa o transgresión. Entonces el pecado es muerte, que lo entendemos, una muerte espiritual, pero es culpa y transgresión. Nosotros somos los culpables de no estar con Dios. Dios no tenía la culpa que nosotros no estuviéramos con Él. Nosotros éramos culpables por causa de nuestro pecado, por nuestra culpa, por causa de nuestra maldad, por nuestra vida pecaminosa. Dios quería desde un principio que nosotros estuviéramos con Él, pero el pecado, ¿qué hace? Nos separa. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. La consecuencia del pecado en la vida del hombre, diga conmigo, es muerte. Vamos de nuevo, la consecuencia del pecado es muerte. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. El hombre era culpable del pecado. Por causa del pecado de Adán y Eva, todos nosotros venimos en pecado. Todos nosotros venimos separados de Dios. El hombre cuando fue creado no tenía ninguna necesidad. El hombre estaba perfecto porque había sido creado a su imagen y su semejanza. El hombre cuando fue creado, él podía relacionarse libremente con Dios. El hombre tenía acceso libre a la presencia de Dios. De hecho, la palabra en Génesis dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu se movía donde estaba Adán y Eva, se movía en el huerto. Entonces el hombre tenía un libre acceso a la persona de Dios. El hombre estaba conectado en el Espíritu desde un principio con Dios. Pero el pecado causa una muerte espiritual y esa muerte llega a todos nosotros. Y ahí es cuando yo le decía, de acuerdo a la palabra, que no teníamos cómo ir a Dios porque no éramos buenos. Pero Dios en su amor y su misericordia llega a nuestras vidas. La palabra en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Su imagen es perfecta. La imagen de Dios es santa, es pura, es sin mancha, es sin pecado. Y nuestra esencia original es esa. Pero el pecado nos corrompe. Y por el pecado conocimos la muerte espiritual. Nosotros teníamos una imagen incorruptible. Y yo quiero leer aquí un poquito para no saltarme tanto de lo que tengo. Incorruptible significa puro,
decente, virtuoso, pero se corrompió. Éramos incorruptibles, pero el hombre se corrompe. Y corromperse o corrompido significa alterar o trastocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar algo. Entonces, cuando el hombre peca, el hombre entra a esta condición, a una condición depravada. Estábamos dañados, estábamos alterados. Nuestro diseño no era eso, pero sufrió un cambio. Entonces, nuestra condición sin Cristo, tenemos que nunca olvidarnos que era una desgracia. ¿Desgracia qué es? ¿O desgraciado qué es? Alguien sin gracia. Y nosotros estábamos sin gracia sin Cristo. Perdonen lo que voy a decir, pero éramos los más desgraciados del mundo. Porque no había gracia en nosotros. Porque estábamos depravados, estábamos desviados. El pecado nos había corrompido. Pero gracias a Dios, gracias a su amor, a su misericordia, a su gracia, esto se revirtió. Aquí dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahí está Dios, acá está el hombre. Al medio, donde está ese color amarillo, viene siendo la separación entre el hombre y Dios. Nosotros estábamos en pecado, muertos espiritualmente, separados, y estábamos viviendo bajo el diseño caído. Pero cuando llega Dios, esto se revierte en nuestras vidas. Y yo aquí quiero avanzar un poquito más rápido. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué habíamos perdido, hermanos? Habíamos perdido la imagen de Dios en nuestras vidas por causa del pecado. Y la palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se perdió, que fuimos nosotros. Habíamos perdido la imagen, pero también habíamos perdido la comunión con el Padre. Diga conmigo, comunión con el Padre. Entonces, ¿qué habíamos perdido? La imagen de Dios en nuestra vida y la comunión con el Padre. Pero Cristo aparece aquí y esto es esencial en esta escena para ti y para mí. Porque sin Cristo, ni tú ni yo estaríamos aquí hoy. Si Cristo no hubiese llegado a tu vida y a la mía, nosotros no seríamos seres espirituales conectados con Dios. Somos seres espirituales, pero no estábamos conectados con Dios, estábamos desviados, estábamos lejos. Entonces, por la gracia y la misericordia de Jesús que llega a nuestra vida, nos alcanza, nosotros hoy día podemos gozar de una vida nueva, de una vida distinta. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado era muerte, pero la dádiva, que es el regalo, que es Cristo mismo viniendo a la tierra, es vida eterna. Entonces ya no estamos muertos, tenemos vida. Y eso tiene que ser señal y símbolo de alegría y felicidad. Porque Cristo está en nosotros, y antes nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero hoy día, por ese regalo de Dios que manda a Cristo a la tierra, nosotros hoy día tenemos vida eterna, la salvación, y eso tiene que ser gozo y alegría. Porque estábamos muertos, hermanos. No tan solo somos salvos. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero no tan solo somos salvos, somos reconciliados con el Padre. Nuevamente estamos unidos para tener esa cercanía con Él, esa vida en el Espíritu. Ya no estamos más muertos, estamos en el Espíritu. Cuando aceptamos a Jesús, la relación con Dios vuelve al original. Lo que se había perdido se restaura. Y eso es solamente por la persona de Jesús en tu vida y en la mía. No es por lo bueno que tú crees que eras, no es por lo bueno que yo pienso que era. Es porque Cristo le plació llegar a tu vida y a la mía. Y nos restaura y nos saca del pecado y nos limpia. Y nos hace sus hijos.
Y hoy día como hijos podemos disfrutar libremente de la presencia de Dios. ¿Hay alguien aquí que ama estar en la presencia de Dios? ¿Hay alguien que disfrute estar en la presencia del Señor? Amados, es lo más hermoso que nos puede haber pasado en la vida. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Es linda, es bella. Aunque cuando ella me vio, yo la dejé loca. Ella es eso. No, cuando yo la vi, yo dije, Señor, escucha mi oración, Señor. Yo la amo con todo mi corazón. Yo amo a mi esposa con todo lo que tengo. Amo a mis hijos con todo lo que tengo. Pero no los amo más que a Cristo. Porque lo que yo tengo me lo dio Cristo. Yo no tenía cómo tener lo que tengo. Porque yo era malo. No era justo, no era bueno. Estaba desviado, era depravado. Estaba corrompido. Pero Cristo llega a mi vida, restaura mi comunión con Él. Y todo lo que tengo gracias a Él. Entonces lo primero para mí es Cristo. Segundo es mi esposa. Después mis hijos. Pero Cristo es lo más hermoso que puedo tener. Disfrutar de su presencia es lo más hermoso que podemos tener. Debemos valorarlo, hermanos. Porque hoy día podemos tener una relación libre con Él. Un relacionamiento que no fue por ti ni por mí, fue por Él. Entonces aquí, yo a esto le puse cambio de posición. A la primera le habíamos puesto que estábamos muertos espiritualmente, estábamos depravados. Pero aquí viene un cambio de posición. Aquí dice, hombre, muerto espiritualmente, pecador. Jesús es la unión de nuestra comunión con el Padre. Por medio de Jesús nosotros tenemos acceso nuevamente a disfrutar del Padre. Y nuestro cambio de posición de pecadores, de muertos espiritualmente, cuando aceptamos a Cristo y lo confesamos con nuestra boca y lo reconocemos en nuestro corazón, nosotros automáticamente pasamos de una posición a otra. Necesito 2 hombres aquí, si me pueden ayudar. 2 modelos. Por favor, aquí. Solo para explicar algo. Que el Señor los bendiga. ¿Están encachados los modelos? Cuando estábamos sin Cristo, solo es una ilustración, tú ya estás en Cristo, pero estábamos muertos, estábamos depravados, estábamos corrompidos, no teníamos cómo llegar a Dios, estábamos muertos espiritualmente y en pecado. Pero cuando llegamos a Cristo, cambiamos de posición de pecador y de muerto espiritualmente a ser santo y a estar vivo espiritualmente. Escuche bien esto, porque esto es muy importante para lo que creo que el Señor nos quiere ministrar en este día. Cuando aceptamos a Jesús, lo primero que acontece en nuestras vidas es un cambio de posición. Yo estaba muerto. Todos los que estábamos en este lado estábamos muertos espiritualmente, corrompidos. Pero al momento de confesar a Cristo en mis labios, reconocerlo en mi corazón, yo paso de posición de muerto espiritualmente a vivo espiritualmente. Paso de posición de pecador a santo. Muchas gracias. Solo quería explicar esto porque con 2 personas aquí podemos entender que el cambio de posición es de un lado a otro. Entonces, amado, yo quiero decirte con esto que tú ya no eres más un pecador. Yo no soy más un pecador. Yo puedo pecar, pero yo no vivo para el pecado. Tú puedes fallar, tú puedes pecar, pero tú ya no vives para el pecado. Porque tú ya pasaste de ser un pecador a ser santo. Tú pasaste de estar muerto espiritualmente a estar vivo espiritualmente. Entonces nuestra posición cambia. En Efesios 2:19 dice, así que ya no soy más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadano, hermano, es una nueva identidad. Escucha,
Conciudadano de los santos es el significado de una nueva patria. Nosotros antes estábamos lejanos, éramos extranjeros y advenedizos, estábamos lejos de Dios. Pero la palabra dice que por medio de Cristo nosotros hoy día somos santos y miembros de la familia de Dios. Ahora vivo en una nueva patria, ya no vivo en el reino de las tinieblas, yo vivo en el reino de la luz. Ya no estamos en pecado, ya no somos pecadores, la palabra nos llama santos. ¿Saben lo que es santo? La palabra santo es apartado de lo impuro. Entonces tenemos que entender esto. Santo es apartado de lo impuro. Pecador es muerto espiritualmente. Pero cuando la palabra nos llama santo, es que Él nos aparta. Yo aquí anoté otras cosas. Dice, santo es perfecto y libre de toda culpa. Santo es bueno, es justo, es puro, es inocente, es virtuoso. Yo decía, yo no tengo nada de esto. Cuando fui a ver los significados de santo, yo dije, yo no tengo nada de esto. Pero la palabra dice que yo ya no estoy lejos de Dios. No soy extranjero ni advenedizo. Hoy día soy santo. Hoy día estoy apartado para Dios. Hoy día la palabra dice que soy bueno, soy justo. Pero no es por mí, es porque Cristo está en mí. Tu posición cambia de una a otra porque Cristo está en ti. Y eso es lo que te tiene que dar ánimo, fe, confianza, para seguir avanzando y creyendo en lo que Dios va a hacer en medio de ti y de mí. Porque el Señor tiene propósitos eternos para nosotros. Porque Él antes de la fundación del mundo ya sabía que íbamos a estar aquí en estos tiempos. Pero hoy día tenemos que entender que ya no estamos en el mundo. Ya estamos en Cristo, somos santos, somos hombres espirituales que están reconciliados con su Padre. Tremendo, hermanos. Cuando yo pude entender esto hace 20 años atrás, cambió toda mi vida y mi forma de entender las cosas en Cristo. En el primer paso nosotros tenemos que entender que cuando aceptamos a Cristo cambiamos de posición. Es un cambio de estado a otro, de muerto a vivo. Diga conmigo, de muerto a vivo. Diga conmigo, de pecador a santo. Al entender esto, debemos saber que es el inicio de una vida en Cristo. Por eso yo le decía que tomara atención, porque el cambio de posición es real. Yo ya no estoy acá, estoy acá. Mi posición cambió, pero ahí empieza el inicio de mi vida en Cristo. Podemos decir que nuestra vida se divide en dos: sin Cristo y con Cristo. Porque cuando yo no tenía a Cristo, yo era otro Eduardo. Pero cuando tengo a Cristo, me transformo en otro Eduardo. Entonces mi vida se divide en dos etapas. Hasta mis 21 años y hasta mis 40 años. Iba a decir 25, pero no puedo mentir. Entonces mi vida se divide en dos etapas. Y aquí es muy importante entender esto. De posición pasamos de muerto a vivo. De pecadores pasamos de pecadores a santo. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Pero esto es lo que hoy día nosotros debemos entender por medio del Espíritu, porque esto es lo que constantemente tenemos que experimentar. En Juan 3, 1, 6 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros cuando aceptamos a Cristo, cambiamos de posición,
ya no estamos en pecado, no somos pecadores, somos santos, pero aquí la palabra es clara cuando esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo, que Nicodemo no le ayudó ni el intelecto, a Nicodemo no le ayudó ni todo lo que conocía de la ley. Incluso le sale con esta pregunta y le dice: Señor Jesús, ¿cómo yo voy a entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Me tengo que nuevamente meter en el vientre de mi madre. Es imposible, imagínense. Póngase a pensar este suceso. Es un hombre intelectual. Es un hombre con mucho conocimiento, con mucho estudio. Y se mandó una pregunta como mi hijo, cuando tenía 3 años. No estaba entendiendo. Pero Jesús le dice: no. Nosotros tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino. Ya nuestra posición cambió, amados. Tenemos que tenerlo claro. Ya no estamos en el mundo, no somos mundanos. Somos hombres y mujeres en Cristo. Están justificados, perdonados. Así estamos hoy. Pero hoy día tenemos que día a día nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es de un día. Nacer de nuevo es diario. Yo siempre digo esto: cuando el Señor nos cambia de posición, de pecadores a santos, a apartados, después tenemos que, ya siendo santos, tenemos que santificarnos. El proceso después de ser santo, el proceso después de cambiar de posición de una a otra, es santificarnos. Y santificarnos es día a día nacer de nuevo por el Espíritu. El nuevo nacimiento es un cambio interior. El nuevo nacimiento empieza en el Espíritu. Y aquí quiero llegar al centro de la palabra. Solamente quería decir todo esto como introducción, para que podamos entender esto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, estamos llamados a tener una vida en el Espíritu. Diga conmigo: una vida en el Espíritu. Vamos de nuevo: una vida en el Espíritu. Nosotros somos llamados a tener una vida en el Espíritu, y para eso nosotros debemos diferenciar algo que yo, con mi poca experiencia, sirvo al Señor ya 20 años, he salido a algunos lugares. Tiempo atrás yo siempre he dicho, canto también, cantaba, ya no me queda mucha voz para cantar, cantaba hip hop, ahora estoy pensando en cantar cumbia, no sé si resulta. Pero el Señor me permitió muchas veces salir a varios lugares a predicar y a cantar. Muchos lugares. 2010, 2011 y 2012 yo creo que fue como el pic. Pero de un momento a otro el Señor me empezó a ministrar para que yo pudiera sumergirme un poco más en lo que era una vida espiritual. Dios me usaba, sí, a mí me gustaba, sí, pero Dios, en un momento de mi vida, en el año 2012 pasó esto, Él me llama a estar más cerca con Él. Me llama a tener una vida más profunda en el Espíritu. Y para eso yo tenía que diferenciar 3 cosas en mi vida, y son las mismas que tienes que diferenciar tú para tener una vida en el Espíritu fluyendo. Si tú no diferencias estas 3 cosas, podemos estar viviendo constantemente ciclos y no estar disfrutando de la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Entonces estas 3 cosas se llaman cuerpo, alma y espíritu. Yo sé que mucha gente habla de esto y es importante porque sale en la palabra, pero para tener una nueva vida, un nuevo nacimiento, para experimentarlo, tenemos que separar el cuerpo del alma y del espíritu. El ser humano, tú y yo, somos personas tripartitos. Tripartito significa que estamos divididos en 3. Entonces, nosotros, al entender que somos 3 en 1, tenemos que entender que el Señor nos llama a vivir en el Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Entonces, aquí yo quiero que veamos algo bien puntual. Nuestra vida está compuesta por espíritu, alma y cuerpo.
Es una tricotomía, son tres. Génesis 2:7 dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No tengo las tazas para ejemplificarlo, pero cuerpo. El cuerpo es solo polvo, es tierra, es barro. Tú y yo venimos del hombre. El hombre fue creado de tierra y barro. El cuerpo es eso, es la materia. El cuerpo es lo que tiene contacto con lo exterior. El cuerpo se relaciona con el mundo. El cuerpo toca el mundo. El cuerpo está hecho por tierra y por barro. Pero cuando el Espíritu de Dios, tomen mucha atención en esto, cuando el Espíritu de Dios sopla en la vida del hombre, nace el alma. Me faltó ponerlo acá, hermano. Fue fuerte el soplido de Dios cuando hizo al hombre, hermano. Acabo de nacer. Gracias. Vienen 3 tacitas aquí. ¿Alguien quiere tomarte conmigo aquí? Nada, es una broma. Entonces, estas 3 tacitas nos van a servir un poquito. Cuando Dios sopla en el polvo, cuando Dios sopla en el barro, eso es el cuerpo, la palabra dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este va a ser el espíritu, este va a ser el alma, y este va a ser el cuerpo. Cuando Dios, escuche, el Espíritu de Dios sopla en el cuerpo, automáticamente aquí es el espíritu, pero cuando el espíritu, por medio del soplo, se choca con el cuerpo, nace el alma. No sé si está claro, porque de repente esto es difícil de entender, de verdad, porque siempre hablamos de cuerpo, alma y espíritu, pero de repente no sabemos diferenciar estas 3 cosas, y las hablamos, y las decimos, y adoramos al Señor, y decimos: te adoro en cuerpo, alma y espíritu, con todo mi ser, pero tenemos que diferenciar esto para tener una vida en el espíritu. Cuando el Espíritu de Dios sopla en el cuerpo, es el espíritu con el cuerpo, el choque de estas 2 cosas, la unión de estas 2 cosas, nace el alma. Entonces nosotros somos seres tripartitos porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero lo primero que había era solo tierra, solo polvo. Pero el soplo de Dios en la nariz del hombre, que viene siendo el espíritu de vida, escuchen bien, el espíritu de vida, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra cosa. Por eso es importante que entendamos cómo nos vamos a relacionar en el espíritu. Cuando el soplo de vida sopla en el cuerpo, es el espíritu, es el soplo de vida. Y por medio de ese soplo de vida somos nosotros también seres espirituales. Tenemos un espíritu porque Dios sopló. No voy a soplar de nuevo porque ya sé lo que va. Tenemos un espíritu porque Dios sopla. Tenemos que diferenciar esto, porque nosotros sin Cristo no teníamos al Espíritu Santo, porque estábamos muertos espiritualmente. ¿Cómo alguien que está muerto espiritualmente va a tener al Espíritu Santo? No puede. Entonces nosotros siempre hemos tenido un espíritu que es un espíritu de vida, pero tenemos un alma y tenemos un cuerpo. El cuerpo, tóquese el cuerpo ahí, la carita, tóquese. Algunos el Señor lo hizo bonito y a otros más feos que a otros, pero somos hechura de Él.
Tenemos gracia igual. El Señor puso gracia en nuestras vidas. Ustedes son lindos, yo soy más feo, hermano. Pero tenemos gracia de Dios. El cuerpo es solo polvo, es tierra, es barro. Dios lo crea de ahí. Con su aliento de vida, Él sopla en él y éste se convierte en el espíritu del hombre. Cuando sopla, se convierte en el espíritu del hombre. El espíritu del hombre, escuche esto, lo voy a leer para que quede más claro. El espíritu del hombre nace por el soplo de vida. Se puede decir que tenemos un espíritu de vida y este espíritu de vida entra en contacto con el cuerpo. Y cuando el espíritu de vida entra en contacto con el cuerpo, nace el alma. El alma es la unión del espíritu y el cuerpo. ¿Qué es el alma? Diga conmigo, el alma soy yo. En el alma está la mente. Voy a leer para avanzar rápido porque parece que me alargué mucho en el principio, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Voy bien? No, es que no sabe, me quedan como 20 hojas todavía, pastor. Voy a leer. En el alma está la mente. En el alma están nuestras emociones. Están nuestros pensamientos, está nuestra voluntad. En el alma está nuestro intelecto. En el alma o por el alma es posible que se generen sentimientos y emociones. Escuche bien, en el alma está el libre albedrío. En el alma soy yo. En el alma está mi voluntad. En el alma prevalezco yo y yo y yo. ¿Qué evangelio sigues tú? ¿El señorío de Cristo o el yo evangelio? Porque el yo evangelio está gobernado por el alma. No es Cristo el centro, soy yo. Por eso tenemos que diferenciar cuerpo, alma y espíritu para ser hombres espirituales que tienen cercanía con el espíritu. Porque no nos conectamos con el espíritu por el alma. Nos conectamos por el espíritu por medio del espíritu. Por el espíritu que hay en nosotros y que ya está, nuestro espíritu está conectado ya con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros hoy. Nosotros por el espíritu que tenemos nos conectamos en las cosas espirituales, no por el alma. El alma soy yo, el alma son mis pensamientos, el alma es mi intelecto, el alma es mi propia voluntad. En el alma tomo decisiones. Diga conmigo, ahí está el yo. El alma es quienes somos. Ahí radica nuestra voluntad. Ahí radica nuestro temperamento. Ahí radica nuestro carácter. Ahí radica todo lo que somos en el alma. ¿Dónde se manifiesta? En el cuerpo. Lo que hace el cuerpo es lo que está en el alma. El cuerpo tiene contacto con lo exterior. El alma está dividida entre lo exterior y lo espiritual. Lo exterior y lo divino. El alma está en medio. Cuando mi alma no está gobernada por el espíritu, aquí se pone bueno. Cuando mi alma, en otras palabras, mi yo, mi voluntad, no está gobernada por el espíritu, yo puedo caminar creyendo que estoy en el espíritu, pero si mi alma no está bajo el espíritu, es solo mi yo haciendo y entendiendo las cosas a mi forma, a mi manera. Porque en el alma está mi voluntad. Muchas veces, amados, yo he confundido a mi vida, si es que ando en el espíritu con el alma, muchas veces la confundí. No estoy hablando algo que yo no he vivido o que no he experimentado. Es algo que el Señor me ha ministrado con el transcurso de los años para entender quién soy hoy con Cristo. Para entender cómo me relaciono con su espíritu.
Porque muchas veces yo creía andar en el espíritu y andaba en el alma. Es difícil de repente separar lo del alma y lo espiritual. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El espíritu no puede gobernar el cuerpo. Aquí está el espíritu, nosotros ya estamos con el espíritu de Dios. O sea, ya estamos con el Espíritu Santo. Este es el espíritu de vida, pero el Espíritu Santo está en nuestro espíritu, habita en nuestro espíritu. El espíritu, escuche bien, no puede gobernar el cuerpo si primero el espíritu no gobierna el alma. Entonces, cuando a nosotros nos cuestan cosas, como por ejemplo, aquí no pasa, hermanos, en mi congregación tampoco, en el nombre de Jesús, donde estoy pastoreando tampoco, ojalá que sea así, ni en la que estoy yo ni en la que está el pastor José. Si a nosotros no pasa, y que no pase, que sea así, se nos saliera un garabato o una palabra que no agrada a Dios, es porque el espíritu no está gobernando mi alma. Si yo hay algo que no puedo constantemente honrar al Señor en un área específica de mi vida, es porque el espíritu no está gobernando el alma. El espíritu no va a gobernar tu cuerpo si primero no gobierna tu voluntad. El espíritu no va a gobernar tu cuerpo. Tú no vas a ser un hombre o una mujer espiritual si primero tu alma no se rinde delante de Dios. Yo no puedo ser un hombre espiritual si mi alma todavía está elevada. Cristo, cuando vino a la tierra, Cristo se humilló hasta lo más bajo. El ejemplo de humillación en nuestras vidas para que nuestra alma tenga el mismo sentir de Cristo es mirar a Cristo. Porque si yo no miro a Cristo, yo no voy a bajar nunca. Si yo no miro a Cristo, mi altivez y mi forma, mi carácter, mi temperamento va a aflorar siempre. No es por ti, es Cristo en ti. Lo que tú crees difícil no es tan difícil, pero tiene que el espíritu gobernar nuestra alma. Si el espíritu no gobierna el alma, el cuerpo va a hacer cualquier cosa menos lo que es del espíritu. Tremendo, hermanos. El espíritu no puede gobernar ni controlar sobre el cuerpo, sino es por medio del alma. Escuche bien esto. Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros no podremos alcanzar esto. Sin la obra del Espíritu Santo no vamos a poder tener entendimiento de esto. Esto el Espíritu Santo tiene que mostrarnos y revelarnos para que lo entendamos. Porque nosotros no tenemos cómo. Porque para nosotros se nos hacen muchas cosas en la vida difíciles. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos estado en ciclos repetitivos y el ciclo no se termina nunca? ¿Sabes por qué? Porque el alma prevalece por sobre el espíritu. Hay etapas en nuestras vidas que son eternas. De repente no es tan largo, es como el pueblo de Israel. Algunos dicen que estaba 7 días en la tierra prometida, otros dicen que a 11. ¿Y cuánto pasó? 40 años. Pero no era el propósito de Dios eso. Era más cortito. Nosotros muchas veces estamos en ciclos que no logramos ver a Cristo porque no estamos caminando en el Espíritu. Porque no nos estamos moviendo en el Espíritu, nos estamos moviendo en el alma. Está prevaleciendo nuestra voluntad. Debemos mirar al Señor y pedirle ayuda para entender esto. En estos años que he podido servir al Señor, me he dado cuenta, hermanos, y lo digo porque muchas veces me he cuestionado, hermanos amados. Yo le digo de repente al Señor: Señor, ¿por qué me dais estas palabras? ¿Por qué no me dais una palabra más linda, más cariñosa, que todos digan, sí, yo ese soy? ¿Por qué? Yo le he preguntado muchas veces al Señor. De verdad que se lo he preguntado, hermano. Yo aquí corro el riesgo que no me inviten a predicar más.
Ya me ha pasado ya. O a cantar. No puedo solamente ir a cantar a un lugar, siempre tengo que dar una palabra o decir lo que el Espíritu me está guiando. Y así mismo me han bajado de escenarios. Una vez dijeron, no, nosotros no queremos, en la marcha por Jesús pasó esto una vez, nosotros no queremos a este cantante en ese escenario, no queremos este tipo de música, no queremos este tipo de mensaje. Mejor llevemos a los otros, a los de rojo, que vayan ellos. A él no. Fui a la radio, compartí del reino y dijeron, no, él no se sube. Censurado. Señor, ¿por qué me llevaste a hablar eso? Le dije yo. No puedo hablar otra cosa. Tengo que hablar lo que soy. Tengo que hablar lo que vivo. Tengo que hablar el reino, lo que ha impactado mi vida. En lo que he sido guiado, enseñado. Mi padre ya no está. Muchos años me llevaba esto, reino. Yo decía, papá, me invitaron a cantar, a predicar, Dios me usó. ¿Y qué importa? Decía, vive el reino. Dios usa a cualquiera. Vive el reino, vive a Cristo. ¿Verdad, hermanos? Yo llegaba todo contento de repente de los eventos pequeños, eventos grandes, para 2 personas, 10 personas, 100 personas, 1000 personas. Años atrás fui a varios lugares y llegaba todo contento, mi alma. ¡Oh, estoy siendo usado por Dios! Mi papá me decía, ¿qué importa que se haya usado, hijo? Dios quiere que seas aprobado. Tenés que vivir en el reino y tu espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios. Hace discípulos, me decía. Forma discípulos, invierte en gente. Camina de cerca con la gente. Se encargó mucho mi papá de decirme eso, hermanos. Y creo que hizo un buen trabajo. Creo que se pasó de la raya porque ya no quiero ir a ni un lugar, hermano. Me han invitado a cantar al lugar, incluso a otros países, no he ido. Porque el Espíritu me ha dicho que no. Pero si el Espíritu dijera que sí, no somos nada, estamos para el Señor. Pero es importante discernir entre el alma y lo espiritual. Quiero contarle un pequeño ejemplo o una pequeña evidencia para terminar. Yo creo que aquí varios conocen lo que es este emprendimiento de las mudanzas, ¿verdad? Varios por aquí, el Norman por ahí en algún momento trabajamos haciendo mudanzas. Varios en algún momento emprendieron en mudanza. Yo fui uno de ellos también, fui uno de los pioneros también, puedo decir, después de Piedra, que era el que partió con esto. Aquí varios lo conocen. Mal jefe, hermano. No era buen jefe, no era. Pero aprendí lo bueno y deseché lo malo. Y empecé un emprendimiento. Y mi oración era, Señor, si esto es tuyo, confírmame. Empecé a dibujar la página con un lápiz y un cuaderno. Empecé a ver los dibujos, lo que quería escribir, hice todo. Pero yo decía, quiero que tú me confirmes. Y el Espíritu empezó a hablar, empezó a ministrar por medio de hermanos. No sabían en la que estábamos con mi esposa hasta que un día vino un hombre de Dios que al Señor le plació usarlo y dijo, todo lo que tú has hecho este tiempo, todo lo que estás haciendo está en el Espíritu, tienes que hacerlo porque Dios te está llevando a eso, Dios te va a bendecir en este tiempo en el área financiera de una manera que tú no te imaginas. Me confirmó el Espíritu. Le digo, empecé, me fue bien, pagué un precio. Los 2 primeros años costó establecerse, como todo emprendimiento. Pero después de los 2 primeros años me empezó a ir bien y empezamos a ver recursos. Entonces yo me acostumbré a caminar en esos recursos. El Señor me llevó a eso, fue por medio del Espíritu. De hecho, antes de partir yo le dije, Señor, a mí me pagan 12,000 pesos el día. Es verdad. Si tú me das este trabajo, yo a cada trabajador le voy a pagar 30,000 pesos el día porque quiero glorificar tu nombre y no quiero abusar de la gente. Y lo cumplí. Llegué a pagarle a trabajadores para la gloria de Dios porque no era nada mío, era todo de él, 100,000 pesos el día. Recibía de repente propinas para mí de 100,000 pesos. Solo para mí, aparte de lo ganado. Yo decía, aquí está el Señor. ¿Cómo van a estar dando 100,000 pesos de propina? El que honrado no soy yo, es Cristo. Po. Están reconociendo una gracia, un buen trabajo.
que esto es del Señor, estoy bendecido, bien. El Señor lo dio, pero un día lo pidió. Un día lo pidió, hermanos. Cuando me estaba yendo bien. Cuando ya había quemado el proceso, la etapa de pagar noviciado, como se dice en un emprendimiento. Y yo empiezo a tener una lucha con el espíritu tremenda. 9 meses luchando, mi alma y el espíritu. El Señor me decía que ya era tiempo de dejar eso, porque Él me estaba llamando de a poco al ministerio. Yo no quería. Yo le llegué a decir a mi padre, que está en la presencia del Señor, le llegué a decir en un momento: papá, yo no creo que Dios me esté llamando a mí para algo. A lo mejor el Señor a mí me llama para hacer una columna financiera en medio de la iglesia. Mira el descarte feo que usemos. Si el Espíritu me estaba pidiendo el trabajo, el Espíritu me estaba diciendo no, pero mi alma estaba diciendo sí, pero justifiquémoslo, si esto me lo dio Dios, esto es del Espíritu. Pero mi alma, cuando el Espíritu empezó a pedir, mi alma se empezó a manifestar. Yo estoy usando un ejemplo súper banal, hermanos, de un trabajo. Pero en las cosas espirituales que tienen relación con la iglesia, con el cuerpo, con los hermanos, aquí en medio nuestro, muchas veces nosotros estamos peleando con el Espíritu, El Espíritu quiere algo de nosotros. El Espíritu nos está llamando a algo. El Espíritu está hablando claro a nuestras vidas en algo y nuestra alma sigue prevaleciendo. El alma muchas veces se puede disfrazar de espiritual. Es difícil de repente reconocer entre alma y espíritu en nuestras vidas. Solo es por medio del Espíritu. Por eso le pido al Espíritu Santo que Él nos dé el entendimiento de estas palabras. Porque no es por nosotros entenderlo, es por medio del Espíritu mismo. Nuestra alma muchas veces se puede disfrazar de espiritual. Por eso es importante que hagamos la diferencia. El alma puede servir con entusiasmo. El alma puede servir con entrega, con energía. El alma puede servir con disposición. Pero también puede estar sin dirección. El alma puede estar activa, pero sin saber o estar escuchando al Espíritu, la voz de Dios. Entonces todo lo que haga por entusiasmo, todo lo que haga o que yo le ponga empeño, si es del alma, no va a trascender. Lo que trasciende hasta la eternidad es el Espíritu. Lo que va a trascender y por lo que un día vamos a ser premiados y galardonados, dice la palabra: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de vosotros según sus obras y frutos. Lo que va a recompensar el Padre el día de mañana no es lo mucho que hacemos, no es nuestro mucho entusiasmo. Lo que va a recompensar es todo lo que nació del Espíritu e hicimos en el Espíritu. Todo lo que nace del alma termina. En el alma nos cansamos, nos fatigamos. En el alma nos estresamos. En el alma nos frustramos. Hermanos amados, ¿cuántas veces yo ministerialmente no serví al Señor en el alma? Muchas. Hasta que entendí que no era por mis fuerzas. Hasta que entendí que el Espíritu Santo es el que tiene que direccionarnos, guiarnos, movernos. De repente no es fácil distinguir entre alma y espíritu. Pero cuando lo logramos hacer por medio del Espíritu, nos transformamos en hombres y mujeres espirituales que Satanás va a tener que temblar, hermanos. Porque no somos nosotros el Espíritu de Dios por medio de nosotros. Por eso el alma es peligrosa que nos gobierne y que se enseñoree de nosotros. Porque no va a fructificar. Me acuerdo, hermanos, ya me estoy saltando ya el bosquejo, pero me acuerdo cuando Pedro, hermano, yo siempre digo esto, y voy a aclararlo al tiro por si acaso. Yo no voy a hablar mal de Pedro,
Yo no puedo hablar mal de Pedro porque el día de mañana en el cielo yo me voy a encontrar con Pedro. Y si yo hablo mal de Pedro, imagínense que Pedro esté en la puerta del cielo y diga, este es el que andaba hablando mal de mí. Yo no voy a hablar mal de Pedro, hermano. Pero Pedro era un hombre que andaba muchas veces en el alma. Era almático. Vivía muchas veces en el alma, se movía por sus emociones. Entonces Pedro en una ocasión, Jesús dice que tenía que morir. Jesús dice que tenía que padecer, pero que iba a resucitar, y Pedro aparece en escena, almáticamente. Ese Pedro con su alma tenía una buena intención, claro que sí. Muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero no basta con las buenas intenciones, amados. Tiene que ser por medio del Espíritu. Pedro tenía una buena intención y le dice así, este es el escenario. ¿Me puede ayudar de nuevo? Ahora no eres un pecador, ahora vas a ser Jesús. Este es el escenario. Está Jesús. Jesús había hablado que tenía que padecer, que tenía que morir, pero que iba a resucitar. Y la palabra dice que Pedro lo toma y lo lleva a un lado. Patúo. Perdóname, Jesús. Pedro dice que lo toma y lo lleva a un lado y le dice, Señor, Maestro, que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Había una mala intención en Pedro? ¿No? No había una mala intención. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¡Wow! Santo tu nombre, Padre. Cuando el alma prevalece, aquí mismo está siendo reprendido Pedro y le están diciendo, apártate de mí, Satanás. Cuando el alma se mueve, dice, me eres tropiezo. La intención no era mala. La intención era buena. Gracias. Gracias, Jesús. La intención no era mala, la intención era buena. Pero le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y escuche bien esto. Porque después le dice, eso te pasa por no poner tu mira en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. En otras palabras le dice, eso te pasa por no andar en el espíritu y andar en tu alma. Tremendo. Es grave, hermanos. Es grave andar en el alma. Es grave ser almáticos. Es importante que podamos entender que el Espíritu quiere relacionarse con nosotros, que el Espíritu quiere estar con nosotros, pero primero el Espíritu va a querer gobernar tu alma y ahí recién nuestra vida va a ser una vida espiritual. Nuestra posición ya cambió, estoy terminando. Nuestra posición ya cambió, ya no somos pecadores, somos santos. No estamos muertos espiritualmente, estamos vivos. Pero ahora tenemos que constantemente nacer de nuevo para que el alma nuestra, nuestro yo, nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestras fuerzas no prevalezcan y lo que prevalezca sea el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando el Espíritu de Dios prevalece en nuestras vidas, todo empieza a cambiar. Servimos con gozo, andamos siempre con alegría, aunque la estemos pasando mal, aunque estemos en procesos difíciles. Andamos siempre con gozo, siempre con alegría, porque estamos en el Espíritu. Es muy distinto vivir en el Espíritu que vivir en el alma, hermanos. Muchas veces repito esto. Y creo que todavía estoy aprendiendo todo esto y quiero seguir aprendiendo porque no quiero vivir bajo mi voluntad. Pero muchas veces yo he servido al Señor en el alma y los frutos no han sido buenos. Tengo 40 años. Conozco a Cristo hace 20, pero siempre me crié en un hogar cristiano. En mi adolescencia también participé en algún momento en la congregación con 17 años.
16 años, sin tener mucho conocimiento de Cristo, me pusieron a discipular personas. A los 17, 16 años. Después me descarrié. ¿Por qué? Porque no tenía un fundamento, porque no entendía las cosas espirituales. Pero por la misericordia de Dios, el Señor me alcanza, me toma, me llama. Y ya son 20 años sirviendo al Señor. 20 años formando discípulos, tratando, intentando de que la imagen de Cristo se transforme en otros. Muchas veces me he sentido frustrado. He hecho de todo, he estado con los hermanos día y noche, tiempo, recursos, horas, años. Y me frustraba porque no avanzaban. Hasta que un día me di cuenta que no andaba en el Espíritu. Que creía hacer la obra. Creía estar en el Espíritu. Pero andaba en el alma. Prevalecía mi yo. Yo quería que otros crecieran, que avanzaran, sí. Pedro era buen intencionado. Yo tengo buenas intenciones, sí. ¿Tú tienes buenas intenciones? Sí. ¿Nosotros amamos a Cristo? Sí. Pero debemos aprender a discernir cuando andamos en el alma y el espíritu. Porque el alma no prevalece, pero el espíritu prevalece para siempre, hermanos. En el alma yo puedo ser incluso exitoso. Tú puedes ser exitoso, exitosa. Pero si es el alma, no prevalece. Entonces, ¿qué relación tiene esta palabra con lo que el pastor me pidió hablar? Vivir una vida espiritual, vivir con la armadura de Dios, significa vivir en el Espíritu. Vivir lleno de la presencia de Dios. Vivir en el Espíritu no es lo mismo que vivir en mi alma. Entonces nosotros tenemos que orar al Señor y pedirle al Señor que nos revele esto. No aquí, no con el intelecto ni lo emocional, que nos revele aquí. Porque si nos revela aquí, en el alma, nuestro cuerpo va a reflejar solo al Espíritu de Dios. Si el Espíritu nos ministra en el alma, nuestro cuerpo va a reflejar todo lo que viene de Dios. Entonces, cuerpo, alma y espíritu, es muy importante saber cuál es la función de cada cosa. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe lo que es andar en el Espíritu? Es andar en obediencia. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, se conoce por la obediencia. Aquí yo no estoy juzgando a nadie, hermano amado, no. Esto es lo que el Señor me viene a mí incomodando. Lo vengo hablando en la congregación, porque quiero que seamos más llenos del Espíritu. Entonces, al compartirle estas palabras, es animarle en el nombre de Jesús a que seamos esa iglesia gloriosa, santa, pura y sin mancha, que camina en el Espíritu, y que nuestro cuerpo refleja el Espíritu. La palabra dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo jamás va a reflejar al Espíritu si primero nos humilla el alma. Voy a hablar cualquier cosa. Voy a tocar lo que no debo tocar. Voy a ver lo que no debo ver. Voy a hablar todo lo que salga de mi boca, lo que no debo hablar, si ando en el alma. Si mi alma no se rinde al Espíritu, mi cuerpo, ¿cómo va a ser templo del Espíritu? ¿Cómo? Todo lo que pasa afuera, fornicación, adulterio, guerras, droga, ¿sabe lo que es eso? Es el alma de la gente. ¿Por qué esos cuerpos no glorifican a Dios?
porque están depravados, están apartados de Dios, están en pecado, están separados. ¿Por qué no lo glorifican? Porque prevalece el alma. Pero nosotros hoy día somos santos. Somos apartados para Dios. Entonces el llamado en esta noche es que vivamos en el Espíritu y no nos conformemos cómo estamos caminando y cómo estamos viviendo, porque no hay ninguna duda que Dios tiene más. No hay ninguna duda que Dios quiere más. Dios nos llama más. Dios quiere hacer algo en el Espíritu con nosotros, algo que trascienda hasta la eternidad. Pero nuestra alma, amados, es la que tiene que rendirse delante del Espíritu. Hay una canción, mientras estoy compartiendo, viene a mi mente, que habla cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío.